Cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de 4 preguntas muy importantes para comprender el conflicto armado colombiano y tienen que ver con el actor estadísticamente más sangriento y se preguntarán ustedes por qué los informes de la Comisión de la Verdad, los informes de organizaciones de derechos humanos, de algunas entidades que han dado cifras también, como la misma Fiscalía, dicen que son los grupos paramilitares los actores más sanguinarios, a sabiendas de que las guerrillas existen prácticamente 20 años antes. O sea, las guerrillas nacen en los 60 y estos grupos paramilitares nacen en los 80. Tiene que ver básicamente porque los paramilitares tenían 3 grandes apoyos financieros y esto los hacía mucho más poderosos. Los paramilitares tenían apoyo de grandes hacendados que tenían propiedades multimillonarias, y ustedes saben que buena parte de los narcotraficantes eran hacendados. Entonces ahí tenían ya un buen apoyo. Sumado a eso, tenían apoyo del dinero que pagamos de impuestos, del Estado. Entonces eso también hacía que personajes como Carlos Castaño tuviesen carnet del ejército, o que Salvatore Mancuso tuviese carnet de policía y también del ejército. Eran prácticamente legalizados, por decirlo de alguna manera. Y aparte de los apoyos que recibían del narcotráfico, de los hacendados y del Estado como tal y de los politiqueros, también estaban sus mecanismos de autofinanciación, en donde ellos también practicaban extorsiones, secuestros, y puede que en este aspecto de pronto las guerrillas sí tienen unas cifras más altas. Las guerrillas tienden a ser más secuestradoras, pero los paramilitares tienden a practicar ejecuciones más sanguinarias. Y en esa medida vamos a hacernos 4 preguntas. La primera, ¿cuáles son las raíces del paramilitarismo en Colombia? La segunda, ¿cuáles son los principales representantes del paramilitarismo, lo que llaman las escuelas paramilitares? La tercera, ¿cómo fue ese proceso de la supuesta desmovilización? Realmente no se desmovilizaron, por algo todavía existe el Clan del Golfo, o todavía existe las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Entonces también es importante estudiar las consecuencias de ese acto legislativo 975, la llamada Ley de Justicia y Paz. Y por último, quiero que hablemos un poco de cuáles fueron las principales acciones o masacres de estos grupos que aparentemente están al margen de la ley, pero que fueron legalizados incluso desde la misma época de Laureano Gómez, cuando existía el fenómeno del protoparamilitarismo. Y quiero que empecemos por ahí. ¿Qué significa el prefijo proto? Significa como un nacimiento antes de. Entonces, cuando vimos la película basada en la obra literaria Cóndores no entierran todos los días de Álvarez Gardiazabal, podemos notar que allí funcionaban los pájaros, que eran estructuras ilegales que asesinaban liberales. Eso es un protoparamilitarismo, los pájaros. Los chulavitas eran más una policía política. O sea, los chulavitas se parecían más al DAS, por ejemplo, que también fue una institución permeada por el paramilitarismo, pero que era legal. Los chulavitas tenían cierto grado de legalidad, y a raíz del fracaso del proyecto Chulavita nace la Policía Nacional, supuestamente una policía despolitizada, pero sabemos que no es así, que la doctrina
de la policía es militar. Y esa es una de las luchas que tiene el presidente Gustavo Petro, en convertir a la policía en una fuerza cívica, más que en una fuerza militar o paramilitar. Es todo un reto, porque no es fácil limpiar una institución que ha estado sucia tanto tiempo. Y en esa medida también se ha planteado la posibilidad de sacar a la policía del Ministerio de Defensa y meterla al Ministerio del Interior, para darle un toque más de civilidad y que sea el ejército el que se encargue netamente de tareas militares. Pero vamos a ver qué pasa en ese proyecto de reestructuración de la policía. Y para tratar de redondear esta primera pregunta, es importante analizar cómo el narcotráfico termina siendo el principal combustible del paramilitarismo. La clase pasada estudiamos el nacimiento de las 4 guerrillas principales, que son las FARC, el ELN, el EPL y el M-19. Y vimos que estas guerrillas empezaron a meterse con temas de narcotráfico en los 80. O sea que duraron prácticamente 20 años sin meterse en temas de narcotráfico. Y esas guerrillas empezaron a cobrar vacunas también. Y eso también indujo a que nacieran los principales grupos paramilitares. Porque, ¿qué dijeron ellos? Estos tipos son bandidos como nosotros. Entonces, ¿cómo así que nos van a cobrar impuestos? O sea, de malas, vamos a derrotarlos militarmente. Y ahí es cuando se funda el grupo paramilitar MAS, y también porque justo por esos días habían secuestrado a Marta Nieves Ochoa del clan de los Ochoa, del cartel de Medellín. Ahí es cuando Pablo Escobar, Carlos Leder, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, la familia Ochoa, ponen plática junto con otros narcotraficantes y hacendados y fundan el MAS, que significa muerte a secuestradores. Esa es la primera estructura paramilitar organizada, porque ya va más allá de un simple protoparamilitarismo. Y en ese contexto pareciera que el proyecto paramilitar no era un proyecto de Estado, sino de delincuentes. Pero en esa época el paramilitarismo gozaba de un apoyo popular de las élites, no solamente de narcotraficantes, de grandes comerciantes, de banqueros, de élites económicas. Inicialmente, el proyecto paramilitar es de la oligarquía, pero los paramilitares logran un triunfo hegemónico, un triunfo en donde le hacen creer al ciudadano de a pie que ellos son sus representantes. De ahí viene el dicho de por aquí cuidan los paracos, que es algo con lo que crecimos. La sociedad empezó a normalizar que los que mandaban eran los paracos, y antes de los paracos eran los milicianos de las guerrillas. Pero después de que asesinaron a Pablo Escobar, empezó una guerra urbana en donde de manera paulatina, entre 1994 y 2003, 2004, en esos 10 años sanguinarios, los paramilitares sacaron del todo los milicianos de las guerrillas, prácticamente los exterminaron. Pero ya no solamente era con apoyo de narcotraficantes o de hacendados, ya había apoyo más evidente de politiqueros. Ahí viene el pacto de Santa Fe de Ralito Córdoba, el pacto que fue en pleno gobierno de Andrés Pastrana. Y ahí notamos que esa organización que hicieron después de matar a Pablo Escobar fue muy importante para esa organización.
para esa estructura, porque los hermanos Castaño lograron agrupar un montón de autodefensas a nivel nacional. Y quiero que le pongan cuidado a ese concepto de autodefensas, porque eso también lo utilizaron las guerrillas, particularmente las FARC. Las FARC, antes de ser una guerrilla marxista-leninista, prosoviética, era también una autodefensa. La autodefensa es: yo solamente me estoy defendiendo. O sea, es un gobierno de extrema derecha, de Guillermo León Valencia, el que me está atacando, yo me defiendo. Y ese mismo discurso de autodefensa fue adoptado por los paramilitares de extrema derecha. Nosotros somos un movimiento nacional antisubversivo, no somos terroristas, somos patriotas que nos estamos defendiendo de los subversivos que sí son terroristas. Y esa fue la retórica que ellos vendieron. Pero mientras que vendían esa retórica de somos un movimiento nacional antisubversivo, como dijo Mancuso en el Congreso, le cortaban cabeza a las personas y jugaban fútbol con cabezas decapitadas. Entonces, era un discurso contradictorio, porque decían que no eran grupos terroristas, pero actuaban como terroristas desde los 80. Pero solamente en el 2001 los incluyeron como grupos terroristas. Algo bastante demorado. Y claramente Estados Unidos no le interesaba mucho meterlos en grupos terroristas porque no eran enemigos de ellos. Si fueran guerrilleros, rápidamente los hubieran metido como grupos terroristas. Y en esa medida, José Obdulio Gaviria, el primo de Pablo Escobar, y aparte de primo, amigo de Álvaro Uribe, consejero presidencial, sacó un libro cuya tesis decía: la amenaza terrorista. Con los terroristas no se hacen negociaciones, se les derrota militarmente. Pero en el gobierno de Uribe, con este acto legislativo 975, Ley de Justicia y Paz, se hace un proceso de negociación y de paz con los paramilitares. Pero ¿cómo así que estás negociando con ellos? ¿No dices que son terroristas? Pues desde el gobierno de Pastrana son terroristas. Ah, o sea que para Uribe y para José Obdulio los paramilitares no son terroristas. Los que son terroristas son las guerrillas. Porque si fueran terroristas, entonces no negociarías con ellos. ¿Y cómo así que desmovilización? Carlos Castaño dijo en una entrevista que eran 11.000 y se entregaron 26.000. Las cifras no cuadran. ¿De dónde salieron ese montón de gamines? O sea, 15.000. O sea, que hubiese un excedente de 1.000, de 2.000, hasta de 3.000, uno lo entendería. Pero dice el gobierno de Uribe, desde fuentes oficiales, incluso hasta chicaneaban y aumentaban las cifras. Desmovilizamos a 30.000 paramilitares. Acabamos con el paramilitarismo en Colombia. Pero las masacres paramilitares continuaban. El paramilitarismo seguía metido en el DAS. Mataron al alcalde del Roble, Eudaldo Díaz. Hicieron la Operación Orión en conjunto con el ejército en la Comuna 13, aunque eso sí fue antecitos. Pero siguieron haciendo masacres. ¿Cómo así? Me está diciendo que usted negoció con ellos y que se entregaron 30.000 cuando ellos siguen operando y siguen matando gente. Era algo muy extraño. Y otra cosa que no encajaba, que se entregaron disque 26.000, pero apenas se entregaron 18.000 armas. O sea que, ¿cuántos paramilitares desarmados había? O sea, había 8.000 paramilitares desarmados. Ah, ¿o será que eran ideólogos que no usaban armas? Y claro, uno siendo adolescente conocía quiénes eran los delincuentes del barrio. Y eran delincuentes que no tenían una afiliación política. Entonces, varios delincuentes se entregaban como paramilitares, siendo delincuentes comunes, para gozar de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Y claro, como no tenían crímenes de lesa humanidad,
era fácil que los amnistiaran y los indultaran, aparte de que el gobierno les pagaba. Ahí es donde está el negocio socio, como dice por ahí reggaetonero, ¿sí? El negocio socio está en: soy delincuente común, me hago pasar como paramilitar, logro que no me condenen porque no he cometido delitos de lesa humanidad, porque solamente soy un extorsionista, y si tengo algún homicidio me lo tienen que comprobar, y si es un homicidio pues tienen que demostrarme que es una ejecución que viola el Estatuto de Roma. Y literalmente estos paramilitares que se desmovilizaron siguieron delinquiendo como bandas criminales. El mejor ejemplo es el Clan del Golfo. El Clan del Golfo es la mejor muestra de que el desmonte del paramilitarismo no existió, la desmovilización del paramilitarismo no existió. Entonces acá es donde viene una tesis muy interesante. No acabaron realmente con el paramilitarismo, lo fortalecieron, lo legalizaron aún más. Ya lo habían legalizado con las Convivir, que hoy quiero que le dediquemos especial atención a este tema de las Convivir, porque les tengo unas reliquias muy interesantes sobre ese tema. Pero las Convivir eran organizaciones legales, pero según lo que ha dicho Salvatore Mancuso, las Convivir trabajaban de la mano con politiqueros, con la fuerza pública y con grandes empresarios. ¿Qué dice el compañero? Yo tengo un primo que fue parte de las Convivir. Ah, qué bien. Y él pues, nos contó toda la experiencia y eso pues, era muy teso, porque les hacían pruebas para poder entrar, para mirarles la lealtad que ellos realmente tenían. Y eso era desde políticos hasta la persona que los contratara. Y ya cuando pues, se acabó, pasaron de ser Convivir a, pues ya cada uno empezó a crear sus grupos de seguridad. Y hoy en día muchos de ellos fueron parte de la Convivir y son celadores de centros comerciales o pues cualquier escolta de cualquier político. Él sí se retiró pues, porque él trabajó con Jimmy, que a Jimmy lo mataron que era el dueño del Envigado, que los mataron por la vía para San Miguel. Ah, con Upegui. Y él, pues, por obvias razones decidió no seguir. Pues, denso. Muchas gracias por compartir este testimonio. De hecho, Salvatore Mancuso, que era un reconocido paramilitar y narcotraficante, manejaba una Convivir. Entonces, de entrada uno podría ver cómo esto era un proyecto totalmente de la SAUCE. Y uno de los hombres que salpica Salvatore Mancuso es a Pedro Juan Moreno. O sea, Pedro Juan Moreno murió en extrañas circunstancias en febrero del 2006 en un accidente de helicóptero. ¿Por qué fue extraña la muerte de Pedro Juan Moreno? Porque dos empleadas del aeropuerto Olaya Herrera dieron un testimonio que el helicóptero fue alterado, es decir, fue cuadrado para que se estrellara. Hay dos versiones sobre eso. Una, que envenenaron al piloto. Entonces, al envenenar al piloto, entonces obviamente el helicóptero se estrelló y ahí murieron 4 personas. Una abogada que trabaja con Pedro Juan Moreno, el hijo mayor de Pedro Juan Moreno, y el piloto Taborda. O sea, eso fue una masacre porque por matar a Pedro Juan Moreno mataron a 4, según esa versión. Pero hay otra versión en donde se dice que no fue que envenenaron al piloto Taborda, sino que le metieron explosivos al helicóptero. Y que hubo una profesional de odontología forense que examinó los cadáveres y ahí se dieron cuenta que la dentadura de Pedro Juan Moreno, por ejemplo, había sufrido heridas de explosivos, que no eran propiamente de un accidente aéreo, sino que eran de explosivos como tal. Entonces,
Y de hecho no se excluyen las dos versiones, porque puede ser que envenenaron al piloto, porque otra cosa muy extraña fue que el gobierno de Uribe no dejó revisar los cadáveres, no dejó eso, desaparecieron toda la evidencia, porque cuando empezaron a revisar las dentaduras de ellos no permitieron sacar un informe y entorpecieron el trabajo de la fiscalía, de una fiscalía que estaba permeada de paramilitares también. Entonces la fiscalía se prestó para no hacer un buen estudio de los cadáveres. Por eso, con la llegada de Salvatore Mancuso se va a reabrir ese tema de Pedro Juan Moreno, que eso cuenta como una masacre, como un acto terrorista. Pero el tema no termina ahí. Don Berna, que ustedes lo conocen porque fue guerrillero del EPL, fue guardaespaldas de los que fundaron los Pepes. Él fue fundador de los Pepes porque Pablo Escobar mató a los jefes de él y él se unió con los Castaño y con todos los enemigos de Pablo Escobar y fundó los Pepes, que también funcionaba como un grupo narcoparamilitar. Los perseguidos por Escobar, es decir, Pepes perseguidos por Escobar. Era como un acróstico. Entonces Don Berna dijo, cuando fue extraditado, que lo de Pedro Juan Moreno, le dijo a una periodista McFarland que lo de Pedro Juan Moreno no fue un accidente, que a Pedro Juan Moreno lo mandó a matar Álvaro Uribe Vélez. Eso fue lo que dijo Don Berna. Y a partir de allí se reabrió el caso, pero por una fiscalía que también está untada. Entonces, a la final, eso se fue como borrando el mapa y ya apareció Salvatore Mancuso y volvió a decir lo mismo. No, lo de Pedro Juan Moreno no fue un accidente aéreo. A Pedro Juan Moreno lo mataron por orden de la Casa de Nariño. Entonces, uno empieza a estudiar la historia de Pedro Juan Moreno y él tuvo que ver con varios de acá. O sea, Salvatore Mancuso dijo, yo era importante en las convivir porque yo tenía el apoyo de Sabas Pretel, que en esa época estaba con gremios económicos, Sabas Pretel, que era ministro de Uribe, y con Pedro Juan Moreno. Entonces, ahí fue cuando Salvatore Mancuso revivió el tema de Pedro Juan Moreno. Creo que Sabas Pretel está fugado de la justicia. Pues Sabas Pretel está condenado. El que está jugado es Luis Carlos Restrepo, el doctor Ternura. De la falsa desmovilización. Y otra cosa, que Mancuso acusó al doctor Ternura de haber mandado a matar a Vicente Castaño. Y la versión de estos paramilitares dice que Vicente mandó a matar a su hermano Carlos. Eso fue un total fratricidio. Pero ¿por qué esas estructuras paramilitares terminaron matándose entre sí? Todo tiene una explicación. El primer gran paramilitar que mataron fue a Fidel Castaño, porque Fidel era un tipo que vivía como un cosmopolita. Le encantaba comprar obras de arte costosísimas. Entonces Carlos Castaño era más la parte militar y Fidel era más el lobby. Pero Fidel y Carlos tenían muchas diferencias, porque Fidel se consiguió una novia, eso lo cuentan los mismos paramilitares, y Carlos Castaño era amante de la novia de Fidel. Entonces de entrada ya había un triángulo amoroso ahí peligroso. Imagínense, dos principales jefes de los paramilitares estaban ahí enredados con una misma mujer, y ahí sale la hipótesis de que Carlos mandó a matar a su hermano Fidel por miedo a que Fidel lo mandara a matar primero, porque Fidel ya se había enterado que Carlos era amante de su novia. Es una hipótesis que salió hace poco, que esa no la conocíamos. Y también Carlos le guardaba cierto resentimiento a Fidel porque ellos tenían una hermana lesbiana que se suicidó. Y se suicidó por culpa de amenazas de Fidel. O sea, parece ser que Fidel
la amenazó de muerte por ser lesbiana, porque ellos eran fascistas, ante todo. O sea, es que el paramilitarismo es un proyecto fascista y por eso mataban homosexuales. Mataban punqueros, metaleros, homosexuales, todos los que ellos creyeran que eran guerrilleros. Ah, que este parece que es guerrillero porque es peludo, mátenlo, córtenle la cabeza y juguemos fútbol con ella. O sea, los paramilitares montaron un régimen del terror, por eso se convirtieron en el actor más sanguinario de todo el conflicto. O sea, mataron el doble que las guerrillas en la mitad del tiempo. Y eso demuestra su gran poder sicarial. Aquí les tengo un libro muy interesante, que son los hallazgos del mecanismo no judicial de la contribución a la verdad, del Centro Nacional de Memoria Histórica. Este libro se llama Análisis cuantitativo del paramilitarismo en Colombia. Y este informe demuestra la gran cantidad de asesinatos que ellos han cometido. Y acá está la tendencia paramilitar, en esta línea verde. Y van a ver ustedes que ellos tuvieron su mayor crecimiento entre 1992 y 2006. Esa fue la época en donde ellos asesinaron más gente. Pero la pregunta que uno se hace es, si ellos se desmovilizaron en el 2003, en el gobierno de Uribe, ¿por qué estando en el 2004, 2005, 2006, por qué tienen estas cifras tan altas de operaciones genocidas? O sea, no estaban desmovilizados. ¿Por qué tenían tantos asesinatos? Realmente no se desmovilizaron. O sea, la desmovilización fue una farsa. Y usted ve las entrevistas que le hacen a Álvaro Uribe Vélez y él dice, yo desmonté el paramilitarismo, hijito, yo lo desmonté. No lo desmontó, lo montó más arriba. Lo desmontó, pero para montarlo más arriba. Es que miren las cifras de asesinatos. Y cuando estaban disque ilegales, miren, en el gobierno de Pastrana, subieron hasta aquí. Pero en el gobierno de Pastrana eran ilegales, supuestamente ilegales, patrocinados por un montón de gremios, patrocinados por la ANDI, por FENALCO, por Postobón, por robándose plata de Ecopetrol, pero aún así eran todavía disque ilegales y no estaban desmovilizados. Y en el gobierno de Samper, miren, en el gobierno de Samper antes bajaron, fueron más asesinos en el gobierno de Gaviria. Y en el gobierno de Samper llegaron al nivel de la época de Virgilio Barco. Y miren que en la época de Belisario Betancourt su injerencia era muy bajita, a pesar de que eran escuadrones de la muerte. Recuerden ustedes a José Fedor Rey, el monstruo de los Andes, el que mató a los 164. A ese no lo cuentan como paramilitar, pero era paramilitar también. El periodista Raúl Benoit, como lo vieron ustedes en la clase pasada, demostró que ese man era paramilitar y que tenía vínculos muy estrechos con el ejército. Se infiltró a la guerrilla de las FARC, creó un cisma llamado Frente Ricardo Franco, cogió un montón de indígenas y de campesinos del Cauca, dijo que eran militares y paramilitares infiltrados y los fusiló. Y con ese modus operandi dañó más la imagen de las guerrillas. Pero realmente aquí no le están contando a ese man eso que descubrió Raúl Benoit. Es que de hecho Raúl Benoit lo denunció hace poco, porque en la época a él le dio miedo denunciar eso. Porque miren, este informe es de 2018 y la revelación de Raúl Benoit es más reciente. Entonces, hay cifras que no cuadran. Entonces dice, hijitos, yo desmovilicé a 30.000 paramilitares. Y otras fuentes, no, es que no eran 30.000, eran 26.000. Pero apenas había 18.000 armas. O sea que había 8.000 paramilitares desarmados. Y Carlos Castaño, en la última entrevista que dio que fue a Darío Arizmendi, dijo que eran 11.000. Eran 11.000 y se desmovilizaron 30.000 o 26.000. ¿De dónde salieron tantos paramilitares? Muchos delincuentes comunes se hicieron pasar por paramilitares para disfrutar de los beneficios de justicia y paz, de este acto legislativo 975. Entonces, ahí ven ustedes que uno va demostrando con cifras cómo son las cuestiones. Y acá entra otro elemento de análisis.
que es el asunto de la extradición. ¿Por qué se demoraron tanto para extraditarlos? Si ya desde 2003 se sabía que eran narcotraficantes. Porque a ellos no los extraditaron por ser paramilitares y por cortarle la cabeza a la gente y jugar fútbol con ella. A ellos los extraditaron por ser narcotraficantes. Y ahí viene el cisma entre los hermanos Castaño. Porque Carlos se quería entregar a la justicia de Estados Unidos. Que esa versión sí la corroboran todos. Mancuso, Macaco, Don Berna. Todos dicen lo mismo en ese aspecto. 00, Móvil 5, alias el alemán. Todos dicen, tuvimos que matar a Carlos Castaño porque nos iba a traicionar. Y en la entrevista que le dio Carlos Castaño a Darío Arizmendi, él le dice, lo que más detesto yo de una persona es la traición. Yo prefiero un guerrillero que no sea traidor a un paramilitar que sea traidor. Eso fue lo que dijo Carlos Castaño, y a él lo mataron por traidor. Miren las paradojas de la vida. Y lo mató su mismo hermano Vicente Castaño. Esta es la teoría oficial, porque recuerden que hay una teoría conspirativa que dice que los hermanos Castaño están vivos y que están en Alemania, que están en Israel, que están en Panamá. Son teorías conspirativas. Y ustedes saben que las teorías conspirativas no son oficiales, pero pueden llegar a ser ciertas, pero también pueden ser falsas. Por eso uno no puede creer en teorías conspirativas. El hecho es que estos tipos desaparecieron del mapa. Pero hablemos primero de las teorías historiográficas oficiales. Carlos Castaño le echó la culpa del asesinato a su hermano Fidel a la guerrilla. Entonces digo, no, a mi hermano me lo mató la guerrilla, o sea, a Fidel. A mi hermana, la que estudiaba en EAFIT, me la mató la guerrilla de las FARC. Lo de la hermana yo se lo creo, pero lo del hermano es dudoso porque varios paramilitares decían que ellos no se la llevaban muy bien, no solamente por ese triángulo amoroso en el que estaban, amoroso entre comillas, sino porque ellos tenían desacuerdos porque Fidel era muy despilfarrador. Y Fidel no estaba tan comprometido con la causa paramilitar como Carlos. Y Fidel se la estaba pasando de lobista. Aparte de todo, que Fidel había hecho suicidar a la hermana de ellos. Entonces también Carlos la tenía cierto resentimiento. ¿Y por qué Carlos Castaño decide entregársela a Estados Unidos? Porque él tenía 2 hijas y un hijo. Y la hija menor tenía una extraña enfermedad que parece que solo tenía tratamiento en Europa, particularmente en países como Francia. Entonces, o sea, la niña aquí estaba perdida, entonces él necesitaba irse del país. Y él prefería entregarse a los gringos con tal de salvar a su niña. Y los demás paramilitares se dieron cuenta de eso. Y por eso su mismo hermano lo tuvo que mandar a matar. Pero aquí llegan otras inconsistencias. En una versión dicen que fue Monoleche el que lo mató, el paramilitar Monoleche. Pero luego sacan otra versión, o sea, que no fue Monoleche sino Móvil 5 el que lo mató, pero que Monoleche lo estaba acompañando. Entonces, o sea, hay un montón de versiones que se contradicen en este tema. Otra cosa muy extraña, que a la par con Carlos Castaño mataron a otros 10 paramilitares. Y a esos 10 paramilitares los enterraron. O sea, tuvieron tiempo de matarlos, de enterrarlos. Y después, antes de que llegara la fiscalía, los volvieron a desenterrar y los quemaron. Y a Carlos Castaño no lo enterraron ni lo quemaron, sino que se lo llevaron de Urabá a Córdoba. Y lo mataron en el 2004 y sus restos aparecieron en 2006 en Córdoba. O sea, ¿qué necesidad tenían de llevarlo de Urabá a Córdoba? Si ya lo mataron en una vereda, en un área rural. Ahí lo pudieron enterrar con los otros 10, a los que habían desenterrado y habían quemado. Entonces, o sea, hay un montón de inconsistencias y por eso la gente inventa teorías conspirativas, que Carlos Castaño todavía está vivo. Incluso hasta hace poco me llegó una informante que me decía,
Yo tengo un amigo paramilitar que chatea con Carlos Castaño y realmente ellos están con otra identidad en Panamá. Y Vicente también está vivo, está en Panamá. Pero inventaron toda la película. Que Vicente, sea a través de Monoleche o de Móvil 5, mataron a Carlos Castaño y que Vicente fue asesinado por orden de Uribe y del doctor Terruna, Luis Carlos Restrepo, que es prófugo de la justicia en este momento. Es como Pierre, otro prófugo de la justicia. Por eso, en todo este entramado, hay que preguntarse varias cosas. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué tantas inconsistencias? ¿Por qué tantos gallos tapados? ¿O por qué nos quieren meter los dedos a la boca? Por eso es importante mantener atento un revisionismo historiográfico. Voy a mostrarles una reliquia, porque realmente esto ya no es tan fácil de conseguir. Esta revista fue la que financió, creó, editó Pedro Juan Moreno. Este señor, que es un oscuro empresario que fue secretario de gobierno en Antioquia entre 1995 y 1997 y que apoyó claramente el proyecto Velasco Convivir hasta sus últimos días, y que además los gringos le habían puesto el ojo porque tenía una empresa de químicos que eran utilizados también para hacer cocaína. Aunque él no aparece en la lista de los 106 narcotraficantes más peligrosos del mundo, en la lista que sí aparece Uribe, que aparece Pablo Escobar, alias Popeye, Jair Klein. Aquí está esta revista de Pedro Juan Moreno. Fue su sentencia de muerte, porque él no quiso hacer parte del gobierno de Uribe. Él ya había hecho parte del gobierno de Uribe en Antioquia, pero en Colombia no quiso hacer parte del gobierno de Uribe. Y él siempre dijo que porque Uribe estaba mal rodeado. Y en esta revista, él empezó a explicar por qué Uribe estaba mal rodeado. Entonces, él habla de un señor que hizo parte de la ANDI, que es el señor Fabio Echeverry Correa. Entonces, él le hace todo un rastreo a este señor, al que llama Fouché. Fouché era un ministro de Napoleón Bonaparte que lo traicionó. Entonces, aquí Fouché significa como camaleón traidor. Porque Pedro Juan Moreno le echa la culpa a este señor de que Belisario Betancur le haya pedido la renuncia a Uribe cuando era alcalde de Medellín. Y este señor Echeverry era un tipo muy influyente. Aparte de todo, pues tenía un hijo, Luigi, que también hizo de cierta manera parte del gobierno de Duque. Entonces, ese hijo era rejoneador. Y acá él le tenía cierta envidia a Álvaro Uribe, según lo que dice Pedro Juan Moreno, le tenía envidia a Uribe. Entonces empezó a atacarlo, y lo atacó 17 años, pero luego terminó trabajando con él y siendo su mano derecha. Entonces, por eso fue que Pedro Juan Moreno no quiso entrar a este proyecto, y con esta revista empezó a criticar un montón de actos de corrupción, no solamente del gobierno, sino de la fiscalía. Y ustedes saben que la fiscalía, según lo que vimos también de las denuncias de la época, de hacker fiscalía y demás, la fiscalía estaba llena de paramilitares. Entonces, este señor, Pedro Juan Moreno, empezó a cavar su tumba. Acá tengo 14 números de la revista. Entonces, por ejemplo, en esta revista, Azul, denuncia al vicefiscal y también denuncia a Andrés Ramírez Moncayo. O sea, no solamente denuncia a José Roberto, sino que denuncia a Andrés Ramírez Moncayo. Y acá denuncia
un fraude al Estado colombiano de 50.000 millones de pesos de las electrificadoras. Y obviamente denuncia a Fabio Echeverry Correa. Pero la revista más caliente es esta verde, porque aquí denuncia al viceministro de Defensa, Andrés Soto, por recibir 38.811 millones y pico de contratos del ejército. O sea, el tipo literalmente se enriqueció. Y vuelve a denunciar al señor Fabio Echeverry por un escándalo en Argentina. También denuncia la pérdida de 39.000 millones de pesos en Cajanal. El Cajanal, que fue un saqueo total. Y a su vez, pues, cuestiona otros ministros, como el ministro de Minas y Energía, que en ese momento era Luis Ernesto Mejía. Entonces, por eso les digo yo que este señor, como decía la revista Cambio, se vuelve una piedra en el zapato. Acá denuncia las relaciones de la Fiscalía de Izaza con el narcotráfico y también denuncia la corrupción de Plazas Vega, que fue el coronel que dio la orden de hacer la retoma al Palacio de Justicia. Plazas Vega seguía delinquiendo en esta época, imagínense. Y acá también habla de las relaciones entre el paramilitar Jorge 40 con familiares del viceministro de Defensa de Uribe. Entonces, mire con los que se está metiendo Pedro Juan Moreno. Y no contento con ello, denunció la pérdida de 87 millones de dólares que perdió la nación por la corrupción de la multinacional estadounidense Chevron Texaco. O sea, miren lo que se robaron, según esta denuncia, 87 millones de dólares americanos. O sea, miren esto. Y eso que Pedro Juan Moreno era de extrema derecha, o sea, era un conservador católico de extrema derecha, y él todavía era uribista, pero siendo uribista no quiso ser parte del gobierno de Uribe y denunciaba al gobierno de Uribe y a la fiscalía, que era uribista y paramilitar también. Entonces miren ustedes, este Pedro Juan Moreno estaba acabando su tumba. Y acá denuncia a la policía, porque un general recibió 400 millones de pesos por el pago de los informantes sin justificación. O sea, la policía manejando malos dineros. Acá critica también al gobierno de Uribe por el manejo de la panela. Y de nuevo, él empieza aquí una campaña de voto en blanco, se opone a la reelección de Uribe, y acá habla de un tema de la DEA y cuestiona a los bancos que tienen que ver con mafiosos. En esta revista negra se mete con un magistrado Arrubla, que tiene que ver también con artimañas para ganar su proceso en la Cámara de Comercio. Bueno, acá dice no a la reelección de Uribe, sí a la constituyente. Miren que este tema de la constituyente se estaba discutiendo también en esta época. O sea que el gobierno de Uribe también propuso una constituyente. Y en esta época los medios tradicionales no se rasgaban las vestiduras porque había propuesto una constituyente, o no les importaba que se reeligiera, les parecía normal que se reeligiera. Y acá también continúa la denuncia al fiscal al que se le hizo un juicio por el robo en Cajanal, en donde hubo una pérdida de 39.000 millones de pesos de la caja. En esta revista gris también hace una denuncia sobre el Fondo Nacional del Ahorro, en donde hubo un sobrecosto de 26.000 millones de pesos, o sea, 9 ceros, o sea, no son 26 millones, son 26.000 millones de pesos, el sobrecosto del Fondo Nacional del Ahorro. También denuncia el carrusel de los licores en San Andrés y Providencia. Y acá se hace la pregunta: ¿quién le teme a la extradición?
desaciertos de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia en su aplicación como instrumento jurídico de colaboración internacional a la figura se le ha perdido el respeto y el miedo. Aquí denuncia al periodista Daniel Coronel, que en esta época Daniel Coronel pues era enemigo de Uribe, pero también era enemigo de Pedro Juan Moreno, porque Daniel Coronel había demandado al Estado por la cifra de 11.000 millones de pesos. Y acá pone entre comillas, los amigos del presidente querían callarme, entre comillas. Aquí está diciendo algo que Coronel había denunciado y lo que decía Nader desmintiendo a Daniel Coronel. Y también en la parte de Comcel también habla de un escándalo en donde dice: nos comió la corrupción y se acabó el tiempo. Aquí también denuncia la corrupción en la alcaldía de Bogotá, del jefe de planeación, burlando la ley 80, y fue un total desfalco a la Secretaría de Hacienda. Acá critica también lo que él llama los pseudoperiodistas, haciendo referencia a Daniel Coronel. El tema de Uribe con el ELN, el tema del mototaxismo, el tema del Transmilenio. Aquí también habla de cómo el Estado colombiano perdería 1.200 millones de dólares por un negocio con Sam Miller, del Grupo Santo, porque el Grupo Santo Domingo no le ha pagado impuestos al Fisco Nacional. O sea, aquí se metió con el Grupo Santo Domingo, que todavía sigue siendo de los grupos económicos más poderosos del país. ¿Dueños de quién? De Caracol, Caracol Radio, de Blue Radio. Aquí está el Grupo Santo Domingo. Aquí habla de su campaña conservadora al Congreso de la República y dice: el censo de población que adoptó el gobierno va a ser un fracaso. O sea, es que esto era como la revista Semana, pero era una revista Semana con pruebas. La revista Semana de ahora es con pura calumnia. Esto era una revista Semana pero con pruebas. Y eso que era un uribista, o sea, el que hacía esta revista trabajó con Uribe, era uribista, pero aún así mire todo lo que decía el gobierno. ¿Qué dice Carlos? Profe, ¿esas revistas de qué año son? Son del 2005-2006, época de reelección. Una época pesada. Exactamente. Acá de nuevo se mete con Fabio Echeverri Correa. Y aquí habla de un tema que sigue siendo actual, el tema de la reforma agraria, diciendo que en Colombia se necesita una reforma agraria de verdad. O sea que, de cierta manera, si Pedro Juan Moreno estuviera vivo, sería como José Félix Laforí, sería de la centro derecha o extrema derecha que apoyaría la reforma agraria. La olla podrida de los convenios de Telecom. Acá el Estado colombiano ha perdido 316 millones de dólares americanos en tribunales de arbitramiento instaurados contra Telecom. Entonces mire todo el dinero. Pero en el tema de Telecom le echa toda la culpa al señor Fabio Echeverri Correa. Aquí también habla de la corrupción en Cali, de los ministros que deben renunciar, de 9.000 millones que se perdieron en Telebucaramanga, y finaliza hablando de la importancia de su candidatura al Congreso. Acá también critica el INVIMA y dice que el INVIMA favorece el contrabando. También critica cómo la CVC votó 5.300 millones de pesos. Y acá, en la parte final, explica por qué quiere llegar al Senado de la República por el Partido Conservador. Bueno, y acá vienen las revistas póstumas, que esta fue la última revista que hizo en vida. Miren, aquí lo accidentaron en un helicóptero. Esta fue, todas estas que les dije, miren todo lo que había hablado. Hagan memoria, ¿con quiénes se metió Pedro Juan Moreno? Se metió con ministros de Uribe, con el fiscal, con el vicefiscal, con el Grupo Santo Domingo, Multinacionales. con multinacionales gringas, con la DEA.
y con muchos más. No, es que ese tipo tenía mucho enemigo. O sea, ¿quién lo mandó a matar? Vamos a suponer que lo mandaron a matar. ¿Quién lo mandó a matar? Sí. Profe, yo creo que la pregunta sería ¿quién no lo mandó a matar? Ah, también, podría ser. O vamos a suponer que sí se mató en un accidente aéreo. Vamos a suponer eso. Vamos a suponer que Mancuso es un mentiroso, que Don Berna es un mentiroso, que Nancy Esther y Diana, las que mataron en el aeropuerto o las Herreras, son mentirosas. Son puros mentirosos que solo quieren dañar la honra del mejor presidente que ha tenido Colombia para el mundo genocida. Vamos a suponer que son puros mentirosos. Pero vamos a suponer que sí se mató en un helicóptero con 3 personas más, incluyendo su hijo mayor. Pero qué piedritas se quitaron de encima, ¿sí? Porque miren todo lo que este tipo había denunciado. O sea, vamos a suponer que son buenos y que no lo mataron, que todo fue un accidente de la providencia. Entonces dijeron, uy, menos mal se mató ese hijo de puta, porque mire cómo nos tenía de denunciados en ese. O sea, menos mal que se mató. O sea, si no lo mataron, mínimo se alegraron de la muerte de él. Dice, uy, menos mal se mataba gonorrea porque nos tenía más carteleados. Que estoy dando mi comentario uribista, ¿sí? Que fue un accidente aéreo. ¿sí? Fue un buen muerto. Un muy buen muerto. Y eso que era de extrema derecha y era conservador y era uribista. Imagínense. No era ni socialista ni quería a Petro. Era un tipo que participó en todo este proceso paramilitar. Él manejaba convivir. O sea, Mancuso mismo lo delató a él. O sea, ¿ustedes se imaginan que este tipo esté vivo? ¿Ustedes se imaginan un debate de este tipo con Mancuso? Y sacándose los trapitos al sol los dos. ¿Ustedes se imaginan este señor vivo y en la JEP contando verdades? Sobre todo en la época de la gobernación de Antioquia, 1995-1997. O sea, yo lamento la muerte de él, sobre todo porque este tipo tenía mucha verdad para darle al país. Yo creo que esos magistrados de la JEP se hubieran saboreado con este compareciente. Pero a pesar de que lo mataron, no lo pudieron silenciar del todo, porque sus colaboradores sacaron 3 revistas póstumas después de ese febrero de 2006. Esas son las 3 revistas póstumas que sacaron después de la muerte de él. Y siguieron denunciando a los mismos. Profe, después de que sacaron estas 3, ¿en qué quedó la auditoría de los colaboradores? Yo los voy a buscar a todos, ¿no? A ver, están vivos todavía, los voy a buscar para sacarles verdades. ¿no? Los voy a buscar. Espero encontrarlos porque algunos ya están muy viejos o están muertos, o se fueron del país, o se accidentaron también en helicópteros. ¿sí? Vea, vamos en orden cronológico. Esta es la revista 15. Esta es la 17, esta es la 16. O sea, esta fue la revista que sacaron apenas se accidentó. Entonces, mire pues, homenaje a Pedro Juan Moreno. Entonces dice acá. Escribe Paula Moreno. No habrá quien cuente la otra verdad. Bueno, pero ya Mancuso la está contando. Ya Petro la contaba en el Congreso. Claro que sí habrá. Pero de la extrema derecha difícil. ¿sí? Difícil que alguien de la extrema derecha vuelva a contar la otra verdad. Por ahí está Otoniel también pidiendo... Ya está en la JEP. Ajá. Otoniel ya está en la JEP. Si con Mancuso caen 300, con Otoniel caen 500. O sea, es que ya hicimos la cuenta. Escuchando todas las audiencias de Salvatore Mancuso, el tipo menciona 300. Entre militares, policías, politiqueros, empresarios, farándula. O sea, recuerden ustedes que las audiencias de Salvatore Mancuso eran larguísimas. En mayo del año pasado. Y ya se hizo la cuenta y Mancuso salpicó a más de 300. Imagínense cuántos van a caer, donde llegue la justicia a Colombia, donde esa fiscalía realmente sirva para algo, imagínense cuántos van a caer. Sí, porque este Otoniel es algo más reciente, no es tan atrás como lo que pasó con Don Berna y Salvatore Mancuso, que los extraditaron en 2008 y por allá quedaron un tiempo callados, por así decirlo. Este sí es más contemporáneo, por así decirlo. Y otra cosa, Otoniel es producto de este fracaso, porque Otoniel era jefe del Clan del Golfo.
Y el mayor fracaso de este proceso de justicia y paz fue el Clan del Golfo. Porque es que el Clan del Golfo es un argumento en sí mismo, de que esto no hubo ningún desmonte, no hubo ninguna desmovilización. El Clan del Golfo es poderosísimo, controlan casi toda Colombia. Entonces, ¿cómo vas a decir a mí que tú desmontaste el paramilitarismo? Por favor. Y no solamente el Clan del Golfo, las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada y las Águilas Negras, que, entre otras cosas, nadie sabe quiénes son las tales Águilas Negras, porque amenazan en la Guajira, amenazan en el Amazonas, amenazan en el Guaviare, amenazan en el Chocó. O sea, yo estoy por creer que las Águilas Negras son puros politiqueros de extrema derecha, de civil. O sea, las Águilas Negras no son realmente una agrupación militar, sino netamente politiquera y parapolítica. O sea, ¿dónde putas están las Águilas Negras? ¿Y por qué aparecen en todo el territorio dispersas por ahí mandando panfletos? Es una cosa bien interesante para investigar. Pero a las Águilas Negras sí se le han atribuido delitos. Claro, es que ¿quiénes son los que matan a los líderes sociales? El Clan del Golfo y las Águilas Negras. Y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Obviamente las guerrillas también matan líderes sociales, pero líderes sociales que ellos crean que son de derecha. O sea, todos los líderes sociales de izquierda, ¿quiénes los matan? Estos que se desmovilizaron falsamente. Obviamente también hay líderes sociales de derecha que los han matado. Y eso los matan las guerrillas, claramente. Eso sí es indiscutible. Que entre otras cosas, al menos con las disidencias de Iván Mordisco, al menos con eso hay sinceridad. El fracaso del proceso de Santos fue ese, fue esas disidencias de las FARC. Pero en todo proceso hay fracasos, pero aquí quieren ocultar el fracaso y lo quieren mostrar como un éxito, cuando no fue así. Entonces vea, Paula Moreno, no habrá quien cuente la otra verdad. Bueno, está equivocado el título, pero bueno, vale como ejercicio de catarsis. Era familiar de... Exactamente, es que el apellido la delata. Y además que ella perdió doble familiar, porque a ella se le murió, o sea, se murieron el padre y el hijo. Solo faltó que se muriera el Espíritu Santo para completar la Trinidad. Se murieron el padre y el hijo en el accidente. ¿Qué pasó con Pizarro, con de Odebrecht? Y miren este mensaje tan amenazante. No cesaremos en la batalla contra los indelicados. Pregunta, ¿quiénes son los indelicados? Y si el tipo se mató en un accidente aéreo, porque hay indelicados. La meritocracia acabó con Adpostal. Dimerco demandará a la gobernación del Valle por 35.000 millones. El singular homenaje del gobernador de Santander, Hugo Aguilar, otro que terminó siendo parapolítico también. El que dijo que mató a Pablo Escobar, Hugo Aguilar, que le rindió un homenaje a un narcotraficante en una vía. Bueno, aquí publica hasta Salud Hernández, imagínense. O sea, la extrema derecha publica aquí también. Curioso. Ahorita leemos el artículo de Salud. La despedida de Álvaro Villegas Moreno a Pedro Juan. El tema de Telecom. Y aquí está la penúltima, o sea, publican es que el chance de la corrupción. Y sale aquí el presidente del momento y dice: descubra cómo el gobierno ha favorecido ilícitamente a los empresarios del chance que financiaron la campaña de Uribe y ha permitido la quiebra de las loterías, grandes aportantes de la salud de los colombianos. ¿Ah? Pasa porque hasta las EPS. Imagínate, es que están... ¿Y quién fue el ponente de la ley 100 para crear las EPS? La Gata, que murió hace poco. La Gata, alias La Gata, la mafiosa del chance. Emilce. Es un eslabón de la cadena de chanceros que se han enriquecido mediante decretos diseñados por el gobierno. Ay, qué bonito el gobierno que trabaja para los pobres ricos. Miren, ya estaba muerto Pedro Juan Moreno y la revista que creó, que financió y que editó Pedro Juan Moreno seguía atacando al gobierno. Muy valientes, me parece. A esa época sí. Incluso en esta época, hasta en esta época serían valientes.
Y hay que buscar a todos estos tipos que participaron en esta edición, a ver si todavía están vivos, porque deben tener cosas interesantes para contar. Esta es la número 10, esta es la última que sacaron. La pregunta es, ¿por qué no siguieron sacando? O sea, esta fue la última que sacaron. Los acuerdos ocultos del TLC. Los negociadores colombianos permitirán que las multinacionales de Estados Unidos de América se apropien mediante patentes de animales, plantas, semillas y microorganismos de nuestro país con solo modificarlos genéticamente, lo cual pone en riesgo nuestra biodiversidad y conocimiento tradicional. Así está estipulado en el capítulo 16 de propiedad intelectual, del cual las partes no hablan a futuro. Los campesinos tendrán que pagarle regalías a Estados Unidos de América por las patentes para cultivar papa, yuca y plátano, entre otros. Eso es una revista de un tipo que participó con los paramilitares, que trabajó con las Convivir y las apoyó y siempre las defendió, que fue secretario de gobierno de Uribe en la gobernación más sanguinaria de Antioquia. Es una revista conservadora de extrema derecha y mire todas las verdades que canta, o sea, muy particular esto. Y a un accidentado, el creador y editor y financiador de la revista, hicieron 3 flechazos más. Ahí tienen ustedes la revista de La Otra Verdad. Profe, creo que esta última hace mención a los transgénicos. También a ese paro agrario que hubo en el gobierno Santos, porque querían que aquí dejáramos de usar la semilla nativa, la semilla tradicional, ya ligarnos única y exclusivamente a la semilla transgénica y pagar la cara y ya no usar la que producíamos acá. Así es, incluso hay algo muy cuestionable del gobierno de Santos que fue con el tema del arroz. O sea que en el Huila, cuna de este protoparamilitarismo, en el Huila botaron toneladas de arroz que porque violaban los derechos de autor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Barack Obama. Porque no usaron la semilla que debían usar, sino la tradicional, y que eso era ilegal. Imagínate, en un país en donde la mitad de la población prácticamente muere de hambre y botan disque toneladas de arroz por derechos de autor, imagínate esa estupidez, o sea, eso es lo que vemos, o sea, son infamias. O sea, y dicen que uno le tiene odio a esta gente, pero es que eso ni siquiera es odio. Porque es que el odio es un sentimiento demasiado desgastante. O sea, yo considero que el odio es cuando uno es capaz de matar a otra persona. O sea, el solo hecho de matar o intentar matar a otra persona, ya eso es odio. Pero criticar al que mata, criticar al que roba, eso no es odio. Eso es indignación, como diría el maestro Antanas Mocus. O sea, yo aquí a Pedro Juan Moreno lo que le veo es indignación. Pero el tipo está indignado es porque metieron ahí gente que él sabía que era mala, pero él ahí maneja una doble moral, porque él también trabajó con gente parecida. ¿O será que estaba arrepentido? ¿Quién sabe, no? Pero bueno, ¿qué podríamos concluir? Miren, hemos analizado un programa radial, un capítulo de este libro, 17 revistas y el testimonio mío, que al fin y al cabo pues yo soy sobreviviente de esa época, porque es que vea, cualquiera de los que éramos adolescentes en esa época pudimos ser un falso positivo, porque éramos pobres y porque fácilmente nos podían meter como guerrilleros. O sea, todos los que en esa época éramos adolescentes perfectamente pudimos haber muerto con las botas al revés, con un fusil y diciéndole que éramos guerrilleros, caídos en combate. Pero, por fortuna, sobrevivimos a esta época. Y sí tenemos cómo contar la otra verdad. Mire, son 20 fuentes que van a ayudar inexorablemente a pensar la historia y a seguir construyendo una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental, dice el compañero. ¿Estas ediciones de esta revista, La Otra Verdad, se encuentran en línea o...? Hay que digitalizar todo esto, incluso vos sabés que compramos un escáner, pero el problema es que para poder escanear esto toca darles la encuadernación, o sea, y volverlas a
o escanearlas manualmente. Hoja por hoja y como en, o sea, no en PDF, sino en... No, escanear en PDF, sino que no dañarlas, sino doblarlas con cuidado y en el escaneo quedaría pues como el borde. El problema es que el escáner que yo conseguí es de los que uno la mete por acá y cae por abajo. No es de cama plana. Exacto, entonces, o sea, toca es zafarle los ganchitos y meter hoja por hoja. Entonces, y siempre me da como pensar, esto como está bien encuadernillado para dañarlo y después volver a encuadernillar, eso queda muy feo. O la otra es tomarle fotos. Fotos con la aplicación de High Definition y con buena iluminación. Porque yo tomé una foto y quedó más o menos legible. Yo la monté en el WhatsApp. O sea, tratar de abrirlo así, que se coja así como lo tiene y una sola foto como en todos. Una sola por página, pero con buena iluminación y con cámara High Definition. O sea, que al menos sea leíble. O sea, que el que abra la foto... Sí, porque muchos libros así los suben así. Se van tomando desde la portada y van... Y que se pueda, o sea, que se pueda ampliar sin que se pixele mucho la letra. Sí, tienen que tener buena resolución para eso. O sea, yo tengo una aplicación que se llama Cámara High Definition, de pronto con esa. Pero de entrada tiene que ser mejor con una buena cámara. O sea, no con un celular, sino con una cámara como tal, ¿o qué? O un celular con buena cámara. Pues, mejor, usted me está diciendo que con un iPhone, como un iPhone. Algo así, porque Oye, las pucha. aplicaciones hacen el subdigital. Va a tocar hacer una rifa para comprar un iPhone. Hay que hacer la rifa Las entonces. aplicaciones hacen subdigital, pero si de entrada no tienen buen... No, sí, es verdad. Pero sea lo que sea, esto hay que digitalizarlo, Sí. porque esto vale oro. ¿Usted tiene ahí las, cuántas sacan? 17, 18. O sea, son 17, pero yo tengo 14, porque las 3 primeras no las tengo. Las 3 primeras hay que buscarlas aquí en la biblioteca. De hecho, ahorita las voy a buscar. Tengo, Sería bueno de las 17 tengo 14. tener eso ahí como historia previa a todo. Ya que ya están hablando de los inicios del paro agrario. Claro, no, es que mire, está el escándalo de Telecom, no, es que hay muchas cosas. El escándalo de Ecopetrol, el inicio del escándalo de Ecopetrol, que se enriquecieron de cuenta de Ecopetrol. Por ejemplo, ya Telecom ya no existe pues porque ya las telecomunicaciones han evolucionado mucho, pero sí es bueno saber qué fue lo que pasó ahí, quién estuvo involucrado, qué pasó. Porque aquí Pedro Juan Moreno le echa toda la culpa a este funcionario que es el señor Fabio Echeverry Correa, pero él también tenía como una rencilla personal con él, entonces hay que investigar más a fondo qué fue lo que pasó ahí. Listo, entonces nos vemos en 20 minutos para que hagamos la segunda parte de la clase.